Ahora sí, hola, muy buenas noches. Un abrazo digital para todas las personas que nos están viendo y también nos están escuchando. Buenas noches, Stephanie. Hola, buenas noches. Un gusto tenerlos aquí nuevamente y hoy día les tenemos un tema súper interesante. Rina, ¿cómo vas con esa cuarentena? Bueno, muy bien, tratando pues de mantenernos ocupados, pues y en este caso con programa chat, queriendo informar a todos nuestros radioescuchas, nuestros videos escuchas ahora, pues, y que pues sepan más detalles, sepan ciertas cosas que nosotros tenemos que estar pues muy atentos por esta pandemia que estamos sufriendo y que pues, el doctor que está invitado el día de hoy pues nos va a esclarecer. Así es momento de tener mucho cuidado y que también exista contenido digital muy bueno con mucha información. Stephanie, cuéntame qué tenemos. Claro, y es que ahora estamos encerrados 24 horas del día y hay muchas dudas que nos saltan también con respecto al momento de estar en el mismo lugar todo el tiempo. Entonces pensamos pues en el doctor Pablo Torres, él es alergólogo, y él nos va a explicar un poquito los cuidados que debemos tener al estar en casa, sobre todo si tenemos algún familiar que es asmático o tiene cierto tipo de alergia o tiene tendencia a desarrollarla muy fácilmente. Entonces, doctor, bienvenido al programa Chat. Muchas gracias por la invitación, es un placer estar conversando con ustedes. Y exacto, como comenzaron a hablar ustedes, es muy importante saber y tener información de calidad y que sea veraz. Hay muchas corrientes, cadenas de WhatsApp con mucha información que no es verdadera y eso es lo que tenemos que evitar. Doctor, cuéntenos específicamente, voy a ser directo con esta pregunta que a muchos de alguna forma nos tuvo muy preocupados durante algún tiempo. ¿Los asmáticos, alérgicos, son más propensos a este virus o no? Cuéntenos un poquito acerca de ese mito. Sí, es un mito de verdad. No, no es así. Ningún paciente alérgico tiene más riesgo para desarrollar o contraer la enfermedad viral COVID-19. Ninguno. Esto es solo un mito debido a que se cree que el paciente alérgico es un paciente que tiene un sistema inmunológico que no funciona. Y es lo contrario. Las alergias se producen cuando el sistema inmunológico actúa de forma exagerada. Entonces es un mito. Doctor, pero una consulta. Tengo entendido que el COVID ataca directamente a las vías respiratorias. Al ser asmático, de alguna forma, una persona asmática no es más sensible. ¿No tiene más resentido el sistema respiratorio? No, son dos cosas diferentes. Tener un riesgo mayor para infectarse, no. Si un paciente tiene una asma que no está controlada, que nunca trató, que tiene síntomas todo el tiempo, ¿verdad? Ahí es diferente, porque si contrae COVID, ahí sí hay un mayor riesgo de que esa enfermedad sea más grave en la parte pulmonar. Porque si ya el COVID-19 puede ser más grave en algunas personas, dependiendo de la edad y las enfermedades que tenga, si tiene una asma que no está controlada, aún más va a haber mucha más inflamación y va a empeorar todo el cuadro clínico de la persona. Entonces es totalmente diferente. Lo ideal es que las personas que tengan sus alergias, ellas sepan cómo tratarlas, que tengan su tratamiento para las crisis y tratamiento de base, que debe ser usado todos los días para así evitar las crisis de alergia, crisis de rinitis y crisis de asma. Que eso es lo que debemos evitar en la pandemia, ¿verdad? Tenemos que evitar en lo posible quedarnos en casa, ¿verdad? Debemos estar en casa, ¿verdad? Para poder evitar contagiarnos por ir a un hospital por un síntoma que tranquilamente se puede tratar en casa. Doctor, una consulta. Usualmente, ahora que está pues este problema, hay muchas familias que piensan que no tienen ni que abrir las ventanas, porque, bueno, no se ha establecido todavía o sea, en la forma que si está el virus en el aire o qué sé yo, porque hay personas que no salen y están siendo contagiadas. ¿Ya? Y pues te crea cierto pánico. Y bueno, hay casas que se mantienen totalmente cerradas y también hacen limpieza interna. Entonces, o sea, yo me imagino que ese polvo también se concentra y pues si no abren las ventanas no se ventila. O sea, ¿qué tan cierto será esto de que el virus puede ingresar pues así y si no tienen las ventanas abiertas todo el tiempo? Excelente pregunta. Muchas gracias por preguntar. Es una duda muy frecuente y eso viene a que un trabajo publicado en el New England, él mostró
que en un escenario que fue planeado, ¿verdad?, en laboratorio, que las partículas del virus podían quedar suspendidas en el aire por un periodo de 3 horas. Pero esto fue hecho en laboratorio, ¿verdad? No fue demostrado en estudios con personas que estornudan diferente a tú crear un ambiente con aerosol en el ambiente, ¿verdad? Donde el virus se quedó en ese espacio donde hicieron el experimento. Entonces, los estudios que se hacen en laboratorio pueden ser totalmente diferentes a los estudios que se hacen con personas. Entonces, por eso no podemos afirmar del todo que el virus se puede quedar en el ambiente todo ese tiempo que dicen. Y sí, es verdad, los alérgicos tenemos problemas con ambientes cerrados. Es algo que va a producir muchos síntomas y va a producir acumulación de polvo. Solamente recordando que pasamos más del 80% de nuestras vidas en ambientes cerrados. Escuela, trabajo, casa. Y Con aire acondicionado. Exacto, y por eso es que tenemos que evaluar el lugar donde el alérgico vive, especialmente el cuarto, que es donde pasa más tiempo, y si es adolescente, mucho más. Entonces, solo evaluar esa parte del control del ambiente de ese cuarto para poder disminuir el contacto con el alérgeno principal en todo el mundo, que son los ácaros del polvo de casa. Y lo ideal es tener un ambiente bien ventilado y que entre sol. Entonces, yo no recomiendo que se tenga la casa totalmente cerrada por el miedo del COVID. Claro. Entonces descartamos también ese mito por ese lado. Sí. Doctor, ¿es normal la histeria que se vive en este momento dado el coronavirus? Un estornudo, algo de fiebre, pues muchos nos alertamos. ¿Qué no podemos decir de las madres de familia, padres de familia? De alguna forma se alertan muy rápido cuando creen que sus familiares o ellos tienen el virus. ¿Cómo diferencio justamente el hecho de ser alérgico o de haber contraído el virus? Excelente pregunta. Son 2 o 3 diferencias principales entre la alergia y la infección por coronavirus. Primera diferencia, la picazón, ¿verdad? Esa picazón de nariz, picazón de ojos y picazón de garganta es poquísimamente vista en pacientes con COVID o raramente vista. Aparte de eso, las alergias duran varias semanas o meses cuando no se las trata. En el caso de COVID, pueden durar de 1 a 2 semanas los síntomas o 3 semanas en caso de ser un paciente un poco más complicado. Y la fiebre solo se presenta en los cuadros virales, en este caso COVID o también otro virus de este mes que es la influenza, las gripes. En las alergias no se presenta fiebre. Y también las alergias, si es rinitis, por ejemplo, que produce estornudos, no produce esa dificultad para respirar que el COVID sí la produce. Entonces, podemos resumir lo siguiente. En las alergias no hay fiebre. En las alergias de nariz, como rinitis, no hay la dificultad para respirar. Y también la picazón podría ser de nariz o de ojos, puede ser un síntoma que hable a favor de ser una alergia. La picazón de ojos también es síntoma de alergia. Sí. La mucosa de los senos paranasales que está dentro de nuestro cráneo, ¿verdad? Está conectada, exacto, por dentro. Está conectada tanto de nariz, oídos y ojos. Por eso el paciente alérgico puede tener sinusitis, puede tener otitis y puede tener conjuntivitis alérgicas también. Ahora entiendo todo. Todo se conecta, todo Es tiene que mi hija siempre está con eso de que se le da los estornudos y ahí empieza que le pican los ojos y le pican. Y bueno, ya toma ya un Alercet, pero pues no sabía también que los ojos también era parte de ello. Yo pensé que era su manía, o sea, aparte de los estornudos. Justamente las personas alérgicas al polvo de alguna manera tienen que tener bastante cuidado, como dijimos, el cuarto bastante limpio, la casa bastante aseada, porque son detonantes para la alergia. En estos momentos justamente que hay que estar dentro de casa y que también los olores fuertes pueden causar una alergia, el ama de casa, la persona que también es alérgica, ¿cómo debe limpiar el cuarto, la habitación, la sala, para no despertar una alergia? Perfecto.
Solamente puntuando tres puntos importantes, ¿verdad? El tratamiento de las alergias se basa en 3 puntos. El uso de medicamentos para las crisis, la inmunoterapia, que son las vacunas para las alergias, y también la parte del control ambiental, que es lo que ustedes están citando, ¿sí? Entonces, ¿cómo debemos cuidar el cuarto alérgico? Primero, tenemos que primero identificar a qué sustancia el paciente tiene alergia. Generalmente es el polvo de casa, por los ácaros. Entonces Claro. tenemos que evitar tener cosas o algún alfombras o también cortinas que puedan acumular polvo. Por eso lo ideal es no tener tapetes en el piso y tampoco tener cortinas o lavarlas frecuentemente una vez por semana. Además de eso, evitar repisas y peluches o también así limpiarlos frecuentemente. Puede ser con un trapo húmedo, con alguna sustancia para limpiar el trapo, que esté diluida en agua para evitar esos olores fuertes, porque también esos olores fuertes de cloro o desinfectantes pueden irritar las vías aéreas y empeorar ese cuadro de rinitis o de alergias. Entonces tenemos que hacer eso con la limpieza y también la parte del aire acondicionado y ventilador, principalmente en Guayaquil o ciudades calientes del país. El aire acondicionado se puede usar siempre y cuando estén limpias. Estas rejillas acumulan el polvo. Yo los reto a cada uno de ustedes a que abran su aire acondicionado y vean cómo se encuentra esa rejilla. Eso Es una acumula mucho cantidad polvo, ¿verdad? enorme. Sí, y también el ventilador, intentar abrir la parte del ventilador y limpiar las aspas del mismo. Y una cosa que muchos autores en los trabajos citan de por qué no se debe usar aire acondicionado es porque esto puede resecar la mucosa de nuestra nariz. El problema de resecarlas es que nosotros en nuestro moco, adentro de la nariz, nuestra mucosa, ¿verdad? Tenemos inmunoglobulinas de protección, que se llama IgA. Cuando la secamos a la mucosa mucho, perdemos esta protección y facilitamos la entrada de microorganismos y de posibles infecciones también. Entonces, de lo posible no usar, pero si que se tiene que usar, vamos a tomar las precauciones para poder hacer esa limpieza adecuada como debe ser hecho. Oh, doctor, y una consulta, por ejemplo, César, él sufre de alergia en la parte rinitis, ¿verdad? Sí. Entonces, pero él siempre cuando le dan esta crisis de alergia, él necesita el aire acondicionado. O sea, es algo que eso como que te alivia, ¿verdad? No sé si es mental o qué es, doctor, pero ¿es recomendable? A mí me ayuda muchísimo sentir que el aire está a una temperatura bastante baja. O sea, que el ambiente, tengo mucho frío y más la pastilla amanezco papelito. Ah, perfecto. Bueno, eso puede pasar. Es un caso un poco más especial, un poco más raro, pero puede pasar. Algunos pacientes que tienen obstrucción nasal crónica, que se tapa mucho la nariz, a veces esos cambios bruscos de temperatura ayudan a destapar la nariz. Entonces puede ser eso el caso tuyo. En buena hora. Sí. Y las aspiradoras, doctor, porque yo he escuchado, por ejemplo, que las aspiradoras a veces suelen también alborotar el polvo. ¿Qué tan cierto es eso? Sí, depende del tipo de aspirador de polvo. Por ejemplo, el aspirador de polvo normal, el común, que tiene la bolsita adentro, que acumula todo el polvo. Ajá, eso no es muy bueno, porque acumula tanto polvo a veces que terminas tú esparciendo todo el polvo que recogiste, especialmente cuando sacas la bolsita y la quieres botar a la basura, el polvo. Entonces, lo ideal si que tú tienes ese tipo de aspirador de polvo es que lo hagas fuera de casa o lo más alejado del lugar donde está el alérgico, o que uses algún tipo de aspirador de polvo que sea especial, esos tipo con agua. Que usan agua. Exacto, o estos que tienen filtros EPA. EPA es una sigla que significa que como que filtra pequeñas partículas. Y ese es el mejor aspirador de polvo que puede existir en el mercado para las alergias. Y también los del agua son excelentes. Sí, pero tenemos una de agua en todo caso. Estamos bien. Perfecto. Sí, yo también tengo de agua. Una cosa más, mire, justamente ahora con lo que estamos tratando de limpiar y desinfectar todo, le digo en mi experiencia, estamos usando, yo tengo un spray con alcohol y otro de agua con cloro. Y pues y después de nuestra entrevista de la semana del otro día, tengo también con agua con yodo.
Entonces, a todo lo que encuentro estoy que le echo, o sea, depende de lo que sea. Si es gente y ropa, el alcohol. Si son zapatos y verduras o cosas que son de lavar, le echo el agua con cloro. Y llega un momento en que te saturas de ese olor, ya. Y bueno, ya estoy acostumbrada, creo que me gusta más que ponerme un splash ahorita. Creo que a todos nos pasa ahorita eso, preferimos oler a cloro y alcohol que a perfume. Pero llega un momento en que sientes la molestia, sientes como que te ahogas. Ya, y yo estuve leyendo, pues lógicamente no se deben mezclar porque se causa otro tipo de producto. O sea, estuve leyendo que el cloro y el alcohol pueden formar el cloroformo. Entonces, imagínense, eso uno también se está contaminando. O sea, ¿qué se aconseja más para usarlo? O sea, yo pienso, para mí es el alcohol, pero pues también el cloro también te ayuda. Entonces, Claro, eso quisiera saber. sí, lo ideal para superficies, ¿verdad? Puede ser usado el alcohol en 70%, el alcohol líquido, o puede ser usado el cloro. Yo no usaría mucho el cloro en spray, ¿verdad? Me parece que es una sustancia un poco más fuerte y puede irritar fácilmente las vías aéreas, parte de pulmones, nariz y ojos. Me parece que lo más adecuado es usar el alcohol. Me parece que sigue siendo la primera opción. Y no podemos olvidarnos, ¿verdad? Alcohol en gel para las manos y alcohol líquido para superficie. Súper importante. Mucho cuidado con las dermatitis de manos. Está siendo muy frecuente esas dermatitis, manos secas, manos con fisuras, que están producidas por el uso En excesivo de redes alcohol. ponen unas patitas de gallina, dicen mis manos después de tanto lavármelas con alcohol, y ponen unas patitas de gallina. O Y simplemente por el por la hecho de, resequedad. ajá, por el hecho de lavarse las manos frecuentemente. También puede Claro, pasar. y utilizar es que es químico, o sea, igual, ¿no? De alguna Sí. Todo el manera. tiempo estar en contacto con... Un punto importante para eso es usar hidratante después de usar el alcohol en gel, por ejemplo. Es súper importante. También hay ciertos alcoholes en gel que tienen vitamina Hay, creo. hay algunos, me Hay, parece que algunos, sí. no El recuerdo el que nombre tiene porque las bolitas celestes. sí, puede ser, no me acuerdo el nombre, pero como yo no soy Lo dermatólogo, he no visto, estoy la verdad Ese lo es he visto. humectante. mucho en esa parte. Pero Ese es con humectante, o sea, de eso nos sí, recomendaron para usar pues, en la oficina, entonces compramos ese. Es un poquito más elevado el costo, pero bueno, es ideal. te compensa con eso, claro. Doctor, en este momento, pues muchas personas que son alérgicas y las que no son, han despertado pues algún tipo de alergia. Tanto sea rinitis, alergias en las manos, muchos en los ojos. En diversos grupos que he estado, pues muchos empiezan a estornudar. Yo creo que también un poco el estrés del momento, el estar encerrado, la situación que se está viviendo actualmente. Si alguien está pasando por una situación de alergia, hablemos de una rinitis, que no lo había pasado, que no lo había pasado antes, debe automedicarse. ¿Qué debe de hacer en ese momento? Ya que no podemos ir haciendo más a un médico. Bueno, mire, lo ideal es tener tu médico de confianza, de cabecera. Si tienes algún tipo de alergia, ya debes tener tu alergólogo, ¿verdad? ¿Y qué es lo que él tiene que ya haberte prescrito? Primero, una lista con medicamentos de emergencia. Por ejemplo, César, tú cuando tengas estornudos vas a tomar tal cosa, un antihistamínico en tal dosis. Cuando tu nariz se tape, usas tal cosa y así por ejemplo. En el caso que no la tengas, va a ser muy dependiente del tipo de alergia y del riesgo que tengas con esa alergia. Es diferente una crisis de rinitis, que no te va a pasar mucha cosa si es que te quedas en casa con síntomas, que no es lo ideal, pero preferible tener una crisis de rinitis que contagiarme por COVID. Y es diferente de una crisis de asma, que una crisis de asma puede ser potencialmente grave. Entonces, si puede llevarte al hospital, se te pueden cerrar los bronquios y puedes terminar en insuficiencia respiratoria. Entonces, depende del tipo de alergia. Pero, ¿se puede tener algún medicamento en casa? Sí. Eso lo puedo liberar ahora porque es la pandemia, ¿verdad? Es una situación diferente, situación nueva y que no estamos acostumbrados. Lo ideal, algún antihistamínico, algún antialérgico en casa, se puede usar sin ningún problema. Solamente ajustar la dosis, que son niños o adultos, ¿verdad? Generalmente los adultos toman comprimidos, los niños en jarabe.
Y eso principalmente. Y el lavado nasal con suero, hay varios en el mercado ¿Cómo es también. eso, doctor? Eso es bien útil, ¿sabes? Porque hay los que venden en el mercado, ¿verdad? Que ya venden unos sprays para la nariz de suero, ¿verdad? De cloruro de sodio en Claro. solución isotónica. Y hay también las bolsas de suero, la típica bolsa que el paciente se inyecta en la vena. Pero es suero. Entonces yo recomiendo a muchos de mis pacientes, si pueden, comprar las bolsitas de suero, ¿verdad? Con una jeringuilla, uno saca el suero de la bolsita de suero, ¿verdad? Que es súper económica y viene mucha más cantidad que esos frasquitos. Y sacando la jeringuilla, sin jeringuilla, se manda un chorro de suero por una fosa nasal y eso va a limpiar toda la vía aérea superior y sale por la otra fosa nasal, haciendo un correcto lavado nasal en estos casos de crisis de rinitis. Y es muy eficaz. Ah, interesante, no sabía. Eso no sabía. A ponerlo en práctica. Doctor, y el ponerlo- uso de el uso de las Sí. mascarillas, la verdad es que, bueno, está bastante complicado conseguir pues el número de mascarillas que nos gustaría tener a todos por si acaso, pues no. Entonces, a veces se las vuelve uno a usar. Ya las mascarillas quirúrgicas se pueden usar solamente por 3 horas. Ya, sí nos gustaría pues que recomendara cómo se desechan, porque eso pues muy importante también. La gente pues las está botando así nomás, está viendo mala manipulación de las basuras, entonces pues también eso, eh, muchos no lo saben, pues están botando estas cosas desechables completas. Entonces mejor Claro. es tener ciertas precauciones para el desecho de ellos. Es un gran problema porque una mascarilla o un guante de un paciente con COVID puede infectar a otra persona, puede infectar a las personas que están haciendo la recolección de basura y son personas actualmente súper importantes. El personal de salud actualmente, policías militares y personas de recolección de basura son las personas más importantes actualmente. Si es que uno acumula mucha basura, puede aparecer otras enfermedades mucho más graves. Lo que dijiste de las mascarillas es verdad. En Alemania están, por la alta demanda del uso de mascarillas, están intentando usarlas por más tiempo o reciclarlas. Eso quiere decir que yo tengo mi mascarilla y yo le hago un tipo de esterilización en un aparato que es un esterilizador o llamado autoclave. Algunas personas pueden también ponerlos en el microondas para poder intentar esterilizarlas. Como es este tipo de mascarillas quirúrgicas, es un poco más complicado. Sí tienen una vida súper corta, pero entre no usar y no usar mascarilla y tener que salir y usar una mascarilla ya antigua, ya vieja, ya usada, es mejor usar. Y también es posible también usar algún tipo de ropa o tejido, que no es lo mismo que una mascarilla, pero en última opción puede usarse. Una bufanda, siendo como última opción, ¿verdad? Porque es una barrera física también que existe. Es una cosa física que no va a dejar que tengas el contacto con las gotitas que llevan el virus. Doctor, a la última vez que conversamos, usted estaba atendiendo a diversas personas a través de sus redes sociales. Sí. Continúa justamente con esas buenas noticias porque muchas personas se sentían contentas de tener justamente a alguien de confianza a quien poder preguntarles que según lo que tenía, ¿no? Muchas madres de familia preguntaban, ¿continúa usted atendiendo a Sí, través de redes exactamente. sociales? Exactamente. Del periodo del día 15 de marzo hasta el día 30 de marzo lo hice de forma gratuita por telemedicina. Fue muy bueno. Fueron unos 300 a 500 pacientes que se atendieron. Y personalmente fue muy interesante para mí y muy bueno. Así me hizo sentir bien. Y yo justo en esa época yo estaba con COVID. Ahora ya estoy totalmente recuperado. Entonces fue algo que yo hice, sí, algo que hice como para sentirme mejor. Entonces, Qué bueno. actualmente sí lo estoy haciendo, pero ahora ya estoy cobrando por este servicio, pero igual estoy dando un descuento del 50% por la pandemia, porque sé que está súper complicado el problema. Y lo seguiré haciendo hasta que dure la cuarentena, ¿verdad?
Así hay una mayor seguridad a la hora de hacerle una consulta, pues obviamente para evitar Claro. contagiarnos del COVID. Cuéntenos sus redes sociales, doctor, a través del cual podemos escribirlo. Ya, preferencialmente por Instagram, que es donde yo paso más tiempo. Es @Dr. Pablo Torres_alergo. @Dr. Pablo Torres_alergo. Perfecto, doctor. Como recomendación final a todas las personas que son alérgicas, asmáticas, que se encuentren tranquilos, que no son más propensos a contraer el virus. De alguna forma tienen que seguir, obviamente, las indicaciones de su médico De cabecera, sin mayor complicación. y tomando sus medicinas de siempre, ¿no? Sí, exacto. Guardar la calma, no estresarse, evitar leer noticias de WhatsApp, intentar buscar fuentes oficiales, es muy importante. Recuerden que nuestra mente también puede somatizar síntomas que no son de COVID, pero Exacto. una persona por estrés puede comenzar a sentir dificultad para respirar o tos, y eso está siendo bien común en las consultas que yo he visto por internet. A veces solo hablando unos minutos con ellos se tranquiliza y pasó el cuadro. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias por su intervención. Estoy seguro que muchas personas estuvieron con papel, van a estar con papel y pluma pues escribiendo todas las recomendaciones. Encantado de tenerlos obviamente en este programa. Y si tienen más dudas, pues ya saben, vamos a dejarles igual toda la información abajo del video para que ustedes puedan contactar al doctor y cualquier duda que tengan, pues el doctor les va a atender. Rina. Y nos siguen, nos están siguiendo pues todos en Instagram, en Facebook y en Twitter estamos como programa chat_s, y pues vamos a seguir con estas increíbles entrevistas que son muy informativas, con mucho contenido para todos ustedes. Así es. Muchísimas gracias a todas las personas que nos están escribiendo, que se siguen comunicando con nosotros a través de las redes sociales. Esto es para ustedes, es nuestra manera también de retribuir, dando mucha información. Ahora pues hemos dado por 3 años mucha diversión también, ahora pues información. Muchísimas gracias a todos, gracias, nos vemos, Gracias, chao, chao. doctor. Gracias, doctor. Que pasen. Hasta luego, muchas gracias. Chao. Gracias, doctor. ¿Vas a grabar?